De costumbre, hice un PowerPoint para seguir un poco la argumentación eh, en el texto mismo y también fijando por escrito algunas ideas. Desde luego que durante la conferencia, si tienen preguntas, comentarios, y quieren hacerlas durante la conferencia, encantado. Nada más levantan la mano para que yo lo vea aquí y les pueda dar la palabra. Pero también saben que al final tenemos un rato suficiente, el que ustedes deseen, para alargarnos en preguntas y comentarios. Eh, Vamos pues les voy a pues a compartir esta presentación sobre eh, Juan 20, mm, la aparición de Jesús a María Magdalena y el hallazgo del sepulcro vacío. Bueno, eh, eh, digo que es el relato de Juan 21:18 porque como ya lo dijimos en otra conferencia, el hallazgo del sepulcro vacío se da en el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas también, no solamente en el de Juan. Curiosamente, Pablo, que escribe antes que los evangelistas, no habla del sepulcro vacío. Parece que Pablo ni siquiera conoció esa tradición del sepulcro vacío. Esto puede deberse a que Pablo no, este, no vivió en Jerusalén, pues, sino que se dedicó, después de convertido, se dedicó a predicar fuera de Jerusalén. Y entonces, pues tenía poco interés en comunicar esa tradición. Pero también puede ser que él no la conociera. Y es que el relato, el sepulcro vacío, el relato del sepulcro vacío este, ha sido disculpe, ha sido un poco malentendido, ¿no? Un poco malentendido. Eh, Porque se ha presentado como una prueba de la resurrección, ¿verdad? La prueba de que Jesús resucitó es ese sepulcro vacío. Y no, no es así. Ninguno de los evangelios presenta el sepulcro vacío, el hecho de que el sepulcro esté vacío como una prueba de la resurrección de Jesús. Y y este relato de Juan 20 muestra de que no es una prueba de ello. Eh, en el Evangelio de Juan, en este relato que vamos a analizar, el discípulo amado es presentado en contraste con Pedro y siempre lleva a la delantera. Esto lo reflexionamos cuando hablamos sobre el discípulo amado, si era Juanito o no era Juanito. Y decíamos en esa conferencia que siempre que aparece el discípulo amado, aparece Pedro eh, y aparecen ambos en contraste. Y siempre el discípulo amado lleva a la delantera, es más cercano a Jesús, ¿no? Más cercano que Pedro. Incluso Pedro al final tiene envidia de él y le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en este relato del sepulcro vacío aparece también Pedro con el discípulo amado. Y entonces es interesante que analicemos cómo una parte de la interpretación de este texto va en esa línea de la comparación entre Pedro y el discípulo amado. Aprovecho para decirles que yo siempre les envío la liga de esta conferencia, se la envío mañana o ahora mismo en la noche, y en ese canal de YouTube donde los envía esta liga, ahí tienen todas las conferencias que he dado los miércoles. Este, por si quieren recuperar, por ejemplo, esta del discípulo amado en el Evangelio de Juan. Eh, También hablamos de María Magdalena y entonces ahora también hablamos de María Magdalena y pueden recuperar esa conferencia. En este relato, María Magdalena es presentada en contraste con ellos dos, o sea, con Juan, perdón, con el discípulo amado y con Pedro.
Y María Magdalena lleva la delantera, es decir, Jesús se aparece a María Magdalena en este relato, no a Pedro ni a Juanito, o al discípulo amado, a María Magdalena. Y a ella es a la que le dice, ve y dile a mis hermanos que estoy resucitado. O sea, ella es la encargada de Jesús, por Jesús, para ir a anunciar fíjense, a los apóstoles, ni más ni menos, que Jesús ha resucitado. Uno podría preguntarse por qué Jesús no se apareció primero a Pedro, al jefe de la iglesia, o al amado, que era el discípulo amado, y se presentó primero que nadie, María Magdalena, o incluso a su mamá. No, pero ningún texto evangélico dice que Jesús se apareciera a su mamá. Eh, en cambio, Marcos, en el segundo relato, ya hemos hablado eh, de, del hallazgo del sepulcro vacío, comparando los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en otra conferencia. Pero eh, aquí les recuerdo que en el segundo relato de Marcos, Jesús se aparece a María Magdalena, a ella sola, mientras fueron tres mujeres al sepulcro y no se les apareció Jesús, solamente un ángel que les dijo que Jesús ya no estaba ahí. En el Evangelio de Lucas dice que fueron al menos 5 personas, entre ellas María Magdalena, y no dice que Jesús se les apareciera, ¿eh? Solamente reciben el mensaje de que Jesús ha resucitado. Ni siquiera el mensajero les dice que vayan a avisar a los demás. Ellas se van a avisar, pero el mensajero no les dice, vayan a avisar. En el Evangelio de Mateo va María Magdalena con otra María y, y, y encuentran que el sepulcro está cerrado, están los guardias, baja el ángel, hace rodar la piedra, etcétera, y Jesús se les aparece. Después, cuando ellas van de camino a llevar el mensaje a los discípulos, Jesús se les aparece de camino a las dos. Este, y en este relato nada más es María Magdalena, ¿verdad? ¿Y por qué digo que es presentada en contraste con Pedro y el discípulo amado? Porque Pedro y el discípulo amado fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Ahorita vamos a leer el relato. Y a ellos no se les apareció Jesús. Bueno, en este momento se les aparece, pero después junto con los demás. Pero primeramente a Mary Magdalene. Otra cosa, otro punto que quiero, digamos, enfocar antes de empezar el análisis es qué significa esta predilección por María Magdalena. Desde luego que ustedes han escuchado muchas obras de teatro, musicales, novelas, poemas, en que se dice que María Magdalena era amante o esposa de Jesús. Bueno, el Código Da Vinci pues, es uno de esos, ¿verdad? Pero no es ni el primero ni el último. Desde luego que este, esta, ¿cómo se llama? Pues tendencia, esta idea de que María Magdalena y Jesús eran amantes, eh, pues proviene en buena medida del capítulo 20 de San Juan, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la predilección de Jesús por María Magdalena en este capítulo para aparecérsele? Porque María Magdalena, hasta donde yo me acuerdo, es mencionada 2 veces en el Evangelio de Juan, 2 veces, ¿verdad? Una cuando está al pie de la cruz junto con María, la madre de Jesús, y nada más es mencionada, no toma ningún papel. Y luego esta vez, y fuera de eso, entonces, eh, predilección, estoy hablando de predilección para aparecérsele por primera vez a alguien. Es la predilección que tiene por María Magdalena en el Evangelio de Juan. Eh, pero ¿qué significa que se le haya aparecido primero a ella y que le haya dicho tú ve a avisar a los demás apóstoles? ¿Qué hay detrás de eso? Y yo creo que quedarnos en que eran amantes y que es un poco, perdónenme la expresión, es un poco bobo. Eh, Porque es un poco bobo porque se queda muy por debajo de lo profundo que puede significar que Jesús se haya aparecido primero a María Magdalena
y le haya dicho, tú ve a anunciar a los demás. Eso es muy, muy interesante, muy importante y muy simbólico como para reducirlo a una preferencia afectiva o sexual, ¿no? Y la otra línea que quiero comentar con ustedes es el cantar de los cantares como trasfondo de esta narración. El cantar, ya voy a recordarles un poco de qué trata el cantar de los cantares cuando llegue el momento, porque como les adelantaba la semana pasada, creo que es una manera de entender mejor esta predilección de Jesús por María Magdalena y qué significa en este Evangelio de Juan. Bueno, vamos sin más preámbulo, pues a la- al relato, ¿verdad? Al relato. Eh, Voy a leer los primeros, son 18 versículos, lo voy a leer en 4 partes y me voy a detener después de cada parte a hacer algún pequeño comentario del texto. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro cuando aún estaba oscuro y vio que la piedra del sepulcro estaba movida. Corrió y llegó donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se llevaron del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo salieron y se fueron al sepulcro. Ambos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se detuvo, se inclinó y vio las vendas. Sin embargo, no entró. Bueno, el primer día de la semana, bueno, ya ven que entonces se trata de iniciar la semana. El Evangelio de Juan empieza con una semana inaugural en el capítulo 1 y en el capítulo 2 dice, 3 días después fue Jesús a Caná de Galilea, con lo que se completa la primera semana. Y concluye su Evangelio Juan con una semana. Y el primer día de la semana, esto es muy simbólico, ¿verdad? Porque estamos eh, inaugurando un nuevo mundo, ¿verdad? Un nuevo mundo en el que eh, Jesús, el Hijo de Dios, ha muerto y ha resucitado. Entonces es un nuevo mundo, es una nueva creación. Y María Magdalena fue al sepulcro. Y entonces ya podemos imaginarnos a María Magdalena como la primera mujer, como la nueva Eva de la nueva creación. Eh, y va al sepulcro estando oscuro y vio que la piedra del sepulcro estaba movida. Corrió y llegó donde estaba. Eh, Llama la atención que María Magdalena haya visto la piedra del sepulcro movida y no se haya metido al sepulcro, no se haya inclinado al sepulcro a ver cuál era la situación. Claro, todavía estaba oscuro y a lo mejor ella pues no hubiera visto nada, pero la importancia del acontecimiento de que estaba el sepulcro con la piedra movida, pues más bien exigía que ella entrara y viera inmediatamente qué había pasado. Entonces, sin embargo, corrió y se fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, que ya platicamos de quién puede ser, al que Jesús amaba, y les dice, se llevaron del sepulcro al Señor. O sea, ella concluyó, sin haberse asegurado, que se habían llevado del sepulcro al Señor. Pero luego dicen, no sabemos, como si hubieran ido varias. Algunos dicen, ya ves que fueron varias. Por eso dicen, no sabemos. No me parece suficiente razón. Creo que el no sabemos y el no sé no son tan diferentes en el arameo de la época. No sabemos dónde lo pusieron. Ella ya concluyó que se llevaron. Y aquí hay que entender que el sepulcro vacío, pues no es la prueba de la resurrección. Ahí lo tienen. Pues como dice Mateo, bueno, como dice Mateo que dijeron los jefes de los sacerdotes, llegaron los discípulos, se robaron el cadáver y el sepulcro está vacío. El sepulcro vacío no prueba nada. Lo mismo pasa aquí con María Magdalena, ¿eh? El sepulcro vacío no prueba nada. Se llevaron del sepulcro al Señor, alguien lo sacó, por eso está vacío. ¿Mm?
Pedro y el otro discípulo salieron y se fueron al sepulcro. Fueron al sepulcro. Ya aquí lo que llama la atención es por qué los demás no fueron, ¿verdad? Ambos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Eh, Como ven, aquí se compara a Pedro y al discípulo amado, pero Pedro es el jefe, ¿verdad? Y el joven, aunque es más vigoroso, respeta la autoridad del mayor, del jefe. Y entonces llegó Simón Pedro siguiéndolo, entró en el sepulcro y vio las vendas acomodadas y el sudario que había estado sobre su cabeza, no acomodado junto a las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que era necesario que resucitara de entre los muertos. Los discípulos regresaron con los suyos. Bueno, entonces esto es la escena siguiente. Llega primero el discípulo amado, pero no entra, llega Pedro, y dice aquí que Pedro vio las vendas acomodadas, pero no nos dice cuál fue su reacción. Por contraste con el discípulo amado, entendemos la reacción de Pedro. El discípulo amado dice ahí, vio y creyó. Quiere decir que Pedro no. En el Evangelio de Lucas, Pedro está eh, a un verbo que yo traduje como atolondrado, pasmado, yo creo que sería una mejor traducción, pasmado. Thaumaxein es el verbo. Mm, Este, Pedro no alcanza a entender, pero casi siempre cuando se acuerdan que se compara a Pedro con el discípulo amado, Pedro está medio, perdónme la expresión, medio tarado, como pasmado, no alcanza con rapidez a entender a Jesús, cosa que sí hace el discípulo amado. Y vio y creyó, y aquí no se nos dice qué es lo que creyó el discípulo amado, ¿verdad? Eh, pero bueno, creyó porque él es un aventajado, así lo quiere presentar Juan, ¿verdad? Los discípulos regresaron con los suyos. No se dice que los discípulos fueran, que ellos llegaran con los discípulos y dijeran, con los otros discípulos y dijeran, el sepulcro está vacío, y que Juanito les dijera, Jesús resucitó, porque hubieran ido todos en tropel, ¿verdad? Los otros discípulos hubieran ido todos en tropel al sepulcro. El sepulcro estaba vacío, no estaba vigilado. Mateo sí pone que había soldados, pero es que Mateo lo que quiere es mostrar que los judíos se dieron cuenta con claridad que hubo un milagro, pero eran suficientemente tercos para no querer creer. Sigue el relato. María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles sentados, vestidos de blanco, uno en la cabecera y otro en los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Les responde, porque se llevaron a mi señor y no sé dónde lo pusieron. Mientras decía esto, se volteó y vio a Jesús parado, pero no supo que era Jesús. Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice, si tú te lo llevaste, dime en dónde los pusiste y yo lo recogeré. Como ven, María Magdalena está pensando siempre que se robaron el cadáver, ¿verdad? Y por eso está muy triste. Pero, pero al no tener el cuerpo, y bueno, también al tener ausente a Jesús, está llorando. María Magdalena entonces fue al sepulcro, después fue a avisarle a Pedro y al discípulo amado. Pedro y el discípulo amado fueron al sepulcro y regresaron, pero María también regresó al sepulcro y María se quedó junto al sepulcro. Es una reacción diferente, ¿verdad? Y estaba llorando. Ese llanto, pues podemos interpretarlo de muchas maneras, ¿no? Pero para mí me parece muy claro que amaba a Jesús y que estaba llorando de que el maestro estaba muerto. Mientras lloraba, entonces se inclina al sepulcro y ve dos ángeles sentados.
Su reacción no es como si hubiera visto dos ángeles, ¿verdad? A lo mejor vio a dos personas que eran ángeles, pero ella no sabía que eran ángeles, ¿verdad? Uno en la cabecera y otro a los pies. Y ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y es todo lo que hacen esos dos ángeles, ¿eh? Parece un poco, parece un poco inútil su presencia, o un muy inútil, porque ellas solamente le preguntan, ¿por qué lloras? Ella le responde, porque se llevaron, pues, les responde, se llevaron a mi señor y no sé dónde lo pusieron, y ellos desaparecen de la escena, del escenario. Este, casi como que si este diálogo con los ángeles eh, se hubiera desdoblado del diálogo que tiene Jesús con María Magdalena en los versículos siguientes, como una introducción, porque ellos le preguntan, ¿por qué lloras? Y luego Jesús le dice, ¿por qué lloras? La misma pregunta. Claro que Jesús añade, ¿a quién buscas? Bueno, entonces dice aquí dos veces se volteó. Mientras decía eso, se volteó y vio a Jesús parado, pero no sabía que era Jesús. Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y entonces ella, este, pensando que era el hortelano, no lo había reconocido o no lo había visto, ¿verdad? Seguramente traía una túnica Jesús, una capucha, ¿no? Y entonces le dice, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se voltea. Miren, otra vez se voltea, pero ya estaba volteada. ¿Ven? En el versículo 14, mientras decía esto, se volteó y vio a Jesús. Y luego dice aquí, ella se voltea. O sea, como que el relato se hizo un poco bolas. Se hizo un poco bolas. Ya les digo porque esos dos ángeles hacen la misma pregunta y parece inútil su presencia, y luego María se voltea y luego se voltea, pues ya estaba volteada. Y Jesús le dice, María, eh, claro que María Magdalena, al oír a aquella persona que le dijo su nombre, pues entonces se extrañó y lo reconoció, lo volteó a ver y lo reconoció. Pero también es posible que ese tono de voz, ese timbre, esa manera de decir María, porque recuerden que María Magdalena seguía a Jesús desde que andaban en Galilea. Ella andaba con otras mujeres y con los discípulos de pueblo en pueblo, acompañando a Jesús y a los 12. No iban ni nada más los 12 con Jesús eh, como varones, y había otros discípulos, y había mujeres, y dice Lucas que eran muchas, entre ellas María Magdalena. Eso es sin duda, lo dicen Mateo, Marcos y Lucas, desde que andaba en Galilea y fueron con ese viaje, con Jesús a ese viaje a Jerusalén en que lo mataron. Entonces María estaba acostumbrada a que Jesús le dijera María, con algún tono, con algún timbre, con algún gesto, que cuando aquella persona le dice María, ella inmediatamente lo reconoce y le dice Rabuni, mi maestro. Entonces Jesús le dice, déjame, pues aún no he subido al Padre. Déjame. Bueno, si le dice déjame es que ella lo abrazó, ¿eh? ¿Verdad? Y Jesús le dice, ya, ya, ya déjame. Eh, Deja de tocarme, dice esta Biblia, y eso es una buena traducción. Yo he leído muchas traducciones donde esa parte traducen, no me toques. Y el verbo sí es tocar, pero es un participio presente. ¿No? Es un imperativo, es un imperativo presente. No me estés tocando. Es la traducción correcta. No me toques sería un tecnicismo, sería un imperativo aoristo. No me toques, pero es imperativo presente. No me estés tocando, que yo traduje aquí como déjame. Y en la Biblia de Jerusalén Nueva que acabo de leer dice, deja de tocar.
deja de tocarlo. O sea que ella lo está tocando, me imagino que lo está abrazando. Bueno, el contraste del llanto de María Magdalena, el primer versículo, con María, es el de la vida a la muerte, o más bien de la muerte a la vida. Y ella lo abraza. Y entonces él le dice, déjame. Pues aún no he subido al Padre. Ve, yo no sé, esa razón que le da, pues aún no he subido al Padre, pues no es una razón, ¿eh? Ese pues habría que quitarlo, ¿eh? Porque pues, si ya lo está abrazando, que tiene que lo siga abrazando. O sea, déjame, pues no he subido al Padre. Eh, oh, bueno, entiendo pues que Jesús le dice a María, ya suéltame, Mary, ya suéltame. Y sin embargo le da aquí este encargo, ve con mis hermanos y diles, subo a mi padre, a su padre, a mi Dios y a su Dios. Es decir, está vivo, estoy vivo y voy con mi padre y, y con mi Dios, que es su padre y su Dios. Y ve a mis discípulos, es decir, María es la apóstol de los apóstoles, María Magdalena, es la enviada a los enviados. Apóstolos quiere decir enviado. María Magdalena es la enviada a los enviados, la apóstol de los apóstoles. Ella es la encargada de decirles que Jesús ha resucitado. Claro que en las escenas siguientes Jesús se aparece a los discípulos, sí, pero la primera enviada es Mary Magdalene. Y esto no, esto tiene un simbolismo detrás, un simbolismo poderoso detrás. ¿Por qué María Magdalena, una mujer que les digo se menciona apenas 2 veces en el Evangelio de Juan? ¿Qué tenía ella? eh, Quitando esto de que era la amante y la concubina de Jesús, bueno, yo no me voy a meter en eso porque me parece un poco es insulso esa discusión. Eh, pero es una mujer de la que se ha hablado 2 veces. O sea, Juan no la presenta como la gran amiga de Jesús, la gran compañera, la madre de sus hijos. No, no, la presenta al pie de la cruz y de pasada, nada más la menciona, y luego aquí en este texto. Entonces yo creo que este texto tiene mucho más carga simbólica, mucho más carga simbólica. No niego que haya carga afectiva, emotiva, no lo niego. Jesús amaba a María, María estaba llorando, los discípulos se fueron y María se regresó al sepulcro a llorar. eh, Hay una carga afectiva y emotiva, pero yo creo que es más importante en este caso la carga simbólica, y eso es a lo que me quiero meter, ¿verdad? Lo primero es volver a esto que les decía al principio, el sepulcro vacío no juega ningún papel testimonial, es decir, no es el testimonio de que Jesús ha resucitado, porque el cuerpo pudo haber sido robado, ¿verdad? De esto habla perfectamente el Evangelio de Mateo, cuando los soldados van con los jefes de los sacerdotes y les dicen lo que ha pasado, y los jefes de los sacerdotes le dicen, vayan con Pilato y díganle que vinieron los discípulos y se robaron el cadáver, ¿verdad? Pero también es el hecho de que Pedro, en contraste con Juan, no cree a partir del sepulcro vacío, queda sumido en su asombro, no se dice que creyera. O sea, el sepulcro vacío finalmente no es prueba. Probablemente para el discípulo amado, para Juanito sí, porque Juanito pues, es presentado precisamente como aquel que tiene una intuición inmediata y poderosa de quién es Jesús, ¿no? Pero Pedro, el discípulo jefe de los demás, no creyó a partir del hallazgo del sepulcro vacío, pero ni María Magdalena, ¿no? Si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Por otro lado, no se dice que los demás discípulos fueran al sepulcro, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ¿eh? ¿No? En Mateo van los discípulos, van las 2 mujeres a quienes Jesús se les aparece y le dicen Jesús ha resucitado y van y nos espera en Galilea, pero los discípulos no van al sepulcro. En Lucas tampoco se le aparece un mensajero
a dos mensajeros se les aparecen a 5 mujeres, por lo menos 5 o más, y les dicen que Jesús ha resucitado, pero ni siquiera les dicen que vayan a anunciar a los discípulos. Ellas van por propio interés a anunciarle a los discípulos, pero no se dice que los discípulos fueran al sepulcro. Y aquí en Juan, pues sí, el discípulo amado y Pedro van, pero los demás no. Y no es porque sean unos fodongos, ni porque tuvieran miedo, porque el sepulcro en este relato no está vigilado por los romanos. Que el discípulo, el sepulcro vacío, no está presentado en los evangelios como un testimonio de la resurrección de Jesús. Eh, Ya hablé sobre el déjame o suéltame, pero algunos traducen no me toques, ¿no? Como si Jesús no quisiera que una mujer lo tocara. Y más si es una prostituta y una adúltera como Magdalena, pues peor tantito, ya se echaron en el caldero de la ignorancia. María Magdalena, ni prostituta ni adúltera. De esto ya hablamos en otra conferencia. Simplemente pues que lo tenía que soltar. A lo mejor estuvo un rato abrazándolo y Jesús le dijo, ya déjame Mary, ahora sí ya ve a mis discípulos, etcétera, ¿no? Y María Magdalena, la apóstol de los apóstoles. Me parece que este relato se entiende mejor en el trasfondo del Cantar de los Cantares, tal como era interpretado en el judaísmo. Miren, el Cantar de los Cantares es un poema de amor. Eh, Voy a tener esa expresión, adolescentesco, un amor de dos chavos jóvenes que se quieren con toda la pasión del mundo. Y ese amor es cantado en varios poemas en el libro del Cantar de los Cantares. Si ustedes leen ese libro, digamos fríamente, trata de un amor carnal, sí, carnal, incluso es un libro erótico, eh, amor erótico. Y sí, con fuerza. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hace este libro en la Biblia, verdad? Hasta es un poco obsceno, si quieren. Y, y la respuesta a esa pregunta es que los judíos interpretaron este libro no como el amor de una pareja, de un hombre, de un muchacho y una muchacha, sino como el amor de Dios por su pueblo y de su pueblo por Dios. Un amor comparado con el amor humano, pero que es fuerte como la muerte, ¿no? Así lo entendían los judíos de antes, y así lo entendió el cristianismo. Todavía muchos autores dicen que ese es el objetivo principal del Cantar de los Cantares. Yo en mis clases leo este libro, les digo a mis discípulos, a mis alumnos, léanlo, este, tal cual está, ¿verdad? Sin escandalizarse y digan de qué habla. Y todos en general concluimos que es un libro que habla del amor de dos muchachos, ¿no? Dos jovenazos que se enamoran perdidamente. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿y qué hace este libro en la Biblia? Y entonces ya viene eso, es que puede interpretarse como el amor de Dios por su pueblo. Y seguramente por eso los judíos lo aceptaron en su canon. Y en el cristianismo